Amados, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el capítulo 22 del libro de Números. Hoy vamos a utilizar la Biblia y de pronto los versículos no van a estar todos en pantalla. Entonces, para que se preparen con el celular o la Biblia. He titulado el mensaje de esta mañana El camino de Balaam. Advertencias para hoy. Entonces vamos a estar leyendo en el capítulo 22 del libro de Números, por lo pronto del versículo 1 hasta el 6. Y dice así la palabra de Dios. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces el rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Tú eres fiel y eres maravilloso. Te pedimos, Señor, que tu palabra en esta mañana, Señor Dios, encuentre cabida en el corazón de cada uno de nosotros y que sea para obediencia en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, ¿alguna vez has querido tanto algo y lo has querido demasiado que has justificado delante de Dios el querer ese algo? Eso es lo que le pasó a nuestro amigo o al personaje de hoy, Balaam. Esa es la historia de Balaam. Un hombre que conocía la voz de Dios, pero poco a poco fue cediendo a la ambición y al deseo personal, hasta terminar enfrentándose al mismo Dios que él mismo decía servir. Y vamos a mirar en esta mañana algunos puntos interesantes de la vida de Balaam. Es una de las historias, amados hermanos, digamos que más profunda que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, porque encontramos a un hombre con un conocimiento espiritual, por así decirlo. Un hombre que oía la voz de Dios, la escuchaba, pero que no obedecía. Simplemente la escuchaba. Era un hombre que se llenó de codicia, se llenó de orgullo y fue desobediente. Y amado, y es que estas tres cosas, la codicia, el orgullo y la desobediencia, cuando la dejamos entrar en nuestro corazón, sencillamente pueden alejarnos del propósito de Dios, incluso cuando decimos obedecer a Dios. Balaam nos enseña algo importante. No basta con conocer la palabra de Dios, debemos obedecerla en nuestro corazón. Balaam no fue un falso profeta cualquiera.
Balaam era un hombre que sabía orar, sabía hablar con Dios, sabía escuchar a Dios, pero descuidó algo, su corazón. Su historia nos enseña que no basta simplemente tener dones, no basta simplemente tener cargos, no es suficiente. Necesitamos de la obediencia y de la pureza en el corazón de cada uno de nosotros. El peligro, amados hermanos, no está en no escuchar a Dios, sino en escucharle y no obedecerle. Ahí es donde está el verdadero peligro. Y en una de nuestras primeras estaciones, o primer punto que vamos a ver en esta mañana, es: no seamos como Balaam. El peligro de un corazón dividido. Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Y había un rey llamado Balac que sabía de todas las proezas que venía haciendo el pueblo de Israel y todas las conquistas que venía teniendo. Y ahora le tocaba el turno a él. Lo que acabamos de leer nos enseña que Balac, este rey, se llenó de temor, tuvo miedo. Sabía que el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, era mucho y que él no podía hacerle frente. Él sabía que tenía una derrota garantizada, pero buscó la alternativa. Como un rey tenía que buscar soluciones y tenía que agarrarse de lo que fuera. Y es así como él toma la decisión de mandar a buscar a Balaam. ¿Sabes? Balaam, al parecer, era conocido, porque la afirmación que este rey hace es una afirmación de mucho peso. Lo que tú bendigas será bendito y lo que tú maldigas será maldito. Esta afirmación, de una u otra forma, nos muestra que Balac había escuchado de Balaam y que algo en la vida de Balaam lo había marcado al punto de que se tuviera esta referencia de él. Balaam es llamado por este rey en el momento en que Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Y aunque Balaam conocía la voz de Dios y conocía de Dios, su corazón, amados hermanos, estaba movido por el interés. Había un interés personal. Y resulta que había una buena recompensa si él lograba hacer su tarea. Iba a tener una gran recompensa. Representaba dinero. Pero vamos a ver algunos errores que comete Balaam. Y uno de esos errores, vámonos un momentico a Apocalipsis. Dejen marco aquí porque después me pierdo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Apocalipsis 2:14 dice lo siguiente, amados: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de toda cosa sacrificada a los ídolos y a cometer fornicación. Uno de los errores de Balaam fue que fue piedra de tropiezo para el pueblo de Israel. Se dejó utilizar en ese momento. Otro de los errores de Balaam es la codicia.
Busquemos un momentico segunda de Pedro, capítulo 2. Y leamos el versículo 15 y 16. Dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. La codicia lo cegó, como vamos a ver más adelante. Otro de los errores de Balaam es la desobediencia. Insistió en ir aunque Dios le había dicho que no fuera. Otro de los grandes errores de Balaam fue el engaño. Indujo a Israel al pecado con las mujeres moabitas. ¿Sabes, amado? Balaam representa al creyente que quiere obedecer a Dios sin dejar su propio interés. No se puede servir a Dios y al interés personal al mismo tiempo, amados hermanos. Eso es tener un corazón dividido. Y Balaam tenía un corazón dividido. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo ¿qué? Corazón. Completo. Dios puede permitir, amados hermanos, que sigamos un camino, pero eso no significa que esté aprobando lo que nuestro corazón ha determinado. Obedecer a medias sencillamente es desobedecer. Y recordemos que la palabra en Mateo 7:21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre. Ahora, podemos preguntarnos en esta mañana: ¿estamos buscando la voluntad de Dios? ¿O estoy buscando su permiso para hacer mi voluntad? ¿Qué estoy buscando? ¿Quiero hacer la voluntad de Dios o simplemente quiero su permiso? Como Balaam. Eso fue lo que hizo Balaam. Balaam no rechazó a Dios, amados hermanos, pero tampoco lo obedeció plenamente. De hecho, esta historia comienza en el capítulo 22 y termina en el capítulo 31 con la muerte de Balaam. En casa pueden leerla. Era un hombre de doble ánimo. Eso es lo que podemos apreciar en la vida de Balaam. Pero hay algo también interesante como punto 2 que tengo, y es 3 veces bendecidos, refiriéndome al pueblo de Israel. Y es cuando Dios convierte la maldición en bendición. Balaam buscaba maldecir al pueblo de Israel. Él lo quería maldecir porque había un interés personal. 3 veces el rey Balac buscó a Balaam y le mandó comitivas para que maldijera al pueblo. Y 3 veces Dios bendice al pueblo a través del profeta que lo iba a maldecir. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando Dios ha determinado bendecirte, nada puede evitarlo. Nada ni nadie puede evitarlo. Pero para que esto funcione, nosotros tenemos que hacer algo. Obedecer. El profeta Eliseo, con el profeta Eliseo tenemos un ejemplo palpable. Recordemos que había un rey que estaba ya planeando su estrategia para destruir al pueblo de Israel o a Samaria.
Y cuando él allá tenía su brillante idea con todo su equipo y decía, los vamos a atacar así, los vamos a emboscar de esta manera, resulta que cuando iban a ejecutar la tarea, ni por ahí estaba el ejército, ni el pueblo de Samaria, nada. Entonces él se preocupó y él dijo, aquí hay alguien que es sapo. Alguien está diciendo, hay un espía, hay alguien que le está contando al rey de Samaria lo que yo quiero hacer. Y hay alguien que le dice, no, señor rey, lo que pasa es que allá está el profeta Eliseo, y cuando tú en lo más secreto, tú elaboras tu estrategia, pues Dios va y se lo cuenta a él. Y él va y se lo dice al rey, y de esa manera están prevenidos. Entonces, el hombre es astuto y se da cuenta de que ¿quién es su problema? Eliseo. Entonces él dice, si él tiene una divinidad, si tiene un Dios que le cuenta todo, entonces yo no voy a mandar 10 ni voy a mandar 20, voy a mandarle un ejército completo que me lo vaya y me lo traiga. Y es así como le manda un ejército. Y cuando él se levanta en la mañana a tomarse un té o un café, en ese tiempo creo que no existía, pero bueno, cuando él se levanta, él ve lo que está sucediendo en la realidad y cómo está rodeado, pero está tranquilo. Pero su criado, cuando ve lo que está viendo sus ojos, es lo contrario, se asusta, porque es la realidad de lo que tiene enfrente. Son muchos contra dos. ¿Era una lucha o era algo fallido y perdido? Pero cuando Eliseo se da cuenta de la preocupación de su criado, ora a Dios para que le abra sus ojos. Y cuando este criado puede ver que los que están detrás de su enemigo son mucho más que su enemigo, ¡wow! ¡Qué respiro!, ¿no? ¡Qué alivio! Ya la historia es otra. ¿A qué voy con esto? ¿Por qué Dios cuidaba a Eliseo? Porque Eliseo obedecía. Porque Eliseo era obediente. Por eso cuidaba de él. Y si nosotros somos obedientes, pues Dios va a cuidar de nosotros. Y aunque el enemigo planee lo que quiera hacernos daño y destruirnos, no va a poder, porque hay un Dios que cuida de cada uno de nosotros. En la Biblia encontramos muchos ejemplos, como el ejemplo de José en Egipto, de Daniel en Babilonia, hombres que decidieron obedecer a Dios y Dios los respaldó en el último momento que estuvieron en momentos difíciles. Dios estuvo con ellos. Ahora, miremos algunos principios espirituales, como que nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. El mismo Balaam en Números 23, en el capítulo 20, dice: Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Él lo manifiesta. Algo que tenemos que tener muy presente, amados hermanos, es Dios tiene la última palabra sobre su pueblo, sobre sus hijos, sobre nosotros. Israel estaba en el desierto, un pueblo con errores y caídas, igualito que nosotros. Pero Dios lo seguía bendiciendo y lo seguía cuidando. Aunque el enemigo, amados hermanos, maquine en lo secreto contra cada uno de nosotros, Dios nos va a proteger y va a transformar los ataques en victorias. No temamos las maldiciones ni las palabras en nuestra contra. Recordemos, Dios tiene la última palabra, no el enemigo, ni los que nos injurian. Pero ¿sabes? Eso sucede cuando nosotros tomamos la decisión de permanecer fiel. La voz de Dios siempre se va a imponer sobre la voz que nos maldiga. Cuando nosotros decidimos permanecer fiel,
Dios siempre va a defender nuestra causa. Viene un punto interesante. El número 3 es la burra de Balaam. Lo que Dios utiliza para interrumpir nuestro camino. Hay un propósito en el obstáculo. Miremos un momentico ahí mismo en Deuteronomio 22 y leamos del versículo 22. Dice: y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Hay algo confuso aquí en este versículo porque dice: y la ira de Dios, o sea, Dios se puso bravo porque él fue, pero anteriormente Dios le dijo ve. O sea, le dice que vaya y después se pone bravo. Entonces uno dice, ¿cómo así? Pero claro, Dios le dijo ve, pero ya Dios sabía lo que había en su corazón, lo que él quería, lo que él anhelaba. Si Dios le decía no fuera, de todas maneras iba ahí. Ya Dios lo sabía. Pero como Dios sabía que lo que estaba haciendo no era lo correcto, entonces mira lo que sucede. La ira de Dios se enciende porque él iba, y el ángel de Jehová se pone en el camino por adversario suyo. Y el versículo 23 es interesante, dice: y el asna vio al ángel. Balaam no vio al ángel, pero el asna sí ve al ángel. ¿Qué hace Balaam? Balaam se enoja contra el asna, pero hay algo aquí interesante. Mientras que él tenía enojo, el asna tenía discernimiento. Y discernimiento espiritual. Porque ella sí vio al ángel, él no. ¿Quién era el profeta? ¿Quién tenía que tener el discernimiento? Balaam. Pero aquí le ganó la burra, le ganó el asna. La burra ve lo que el profeta no puede ver. La realidad espiritual. Ojo con lo que voy a decir. A veces los que nos decimos más espirituales somos los más ciegos cuando el corazón se desvía. La burra simplemente, en este pasaje que acabamos de leer, representa una voz de advertencia. Y sabes, a veces Dios coloca voces de advertencia y creemos que es el enemigo. No, eso no es de Dios, ese es Satanás que me quiere hacer la contra con lo que yo quiero hacer. Y resulta que es Dios permitiendo circunstancias para detenerte, detener más adelante algo peor, un desastre. Dios puede utilizar circunstancias como obstáculos, personas. Y aun cuando no lo vemos, Dios siempre va a proteger a su pueblo del enemigo. Y Dios siempre está dispuesto a protegernos. Y hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, amados hermanos, y es que Satanás nunca podrá maldecir ni tocar lo que Dios ha determinado bendecir. Y un ejemplo palpable lo tenemos en la Biblia, Job. A pesar de que el objetivo era demostrarle a Dios que Job le servía por interés, porque tenía todas las cosas y porque era bendecido, el objetivo era ese. Dios permite que Satanás se meta con Job, pero le dice: puedes hacer todo lo que quieras, menos tocarlo a él. A lo último le pide, y hasta el cuerpo le permite tocar, hasta allí. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene a alguien que lo limita.
y le dice, hasta ahí puedes llegar. Y ese es Dios. Pero ¿sabes cuándo eso hace efecto? Cuando somos obedientes a la palabra. A veces la misericordia de Dios es tan grande que a veces somos desobedientes. Pero en ese proceso Dios nos va formando al punto de prepararnos para el momento en que Él nos necesita. Porque toda nuestra vida, amados hermanos, hace parte de la formación de Dios para con nosotros. Pero depende de nosotros. Tenemos un ejemplo palpable de un hombre que duró 3 años con el Señor Jesús. Judas. Aprendió del maestro. Yo me imagino que cuando fue con los 70, Judas también oró por alguno por allá y alguno se sanó. Porque él estaba allí. Ellos vinieron muy contentos y dijeron, Señor, te nos sujetaban los demonios. Lo mismo que tú hacías, nosotros igualito. Igualito lo hicimos. 3 años con el maestro. Pero Judas tenía el corazón dividido. Tenemos que tener cuidado cuando nuestro corazón está dividido. Es un peligro, amados hermanos, cuando el corazón está dividido. ¿Sabes? Dios todavía habla. En este tiempo todavía nos sigue hablando a cada uno de nosotros. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento para saber cuando un obstáculo frente a un propósito o algo que queremos y anhelamos se presenta y poder discernir si es que Dios nos está guardando de algo. Porque muchas veces de lo que no nos gusta y que va en contra de lo que queremos, es muy fácil echarle la culpa a Satanás. Yo creo que él está cansado que le echemos la culpa de todo, ¿no? Porque hay muchos que somos especialistas en echarle la culpa a él de todo y se nos olvida de que nuestra vida está esculpida en las manos de Dios y que Dios desea cumplir su propósito con cada uno de nosotros, pero necesita que nuestro corazón esté alineado con su propósito. Y por eso la Biblia, a través de la Biblia tú vas a encontrar muchos versículos que te llevan a la esencia y convergen todo en lo mismo. El problema del hombre es del corazón. Cuando el Señor Jesús vino, sencillamente vino a tratar eso. Lo que la ley no podía tratar era el corazón del hombre. Porque la ley fue puesta y utilizaban la ley para hacer trampa. Utilizaban la ley para esclavizar a ellos mismos. Utilizaban la ley. No tenían misericordia. Y cuando el Señor Jesús vino, Él vino a tratar eso. La realidad del hombre, el problema es el corazón. Porque ¿de dónde salen todos los malos deseos? Del corazón. La pregunta en esta mañana es, amados, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Como Balán o como la burra? ¿Cómo reaccionó Balán? Yo lo dije, con enojo. ¿Y cómo reaccionó la burra? Con discernimiento. Ella sí pudo ver el ángel, lo que Balán no vio. No ignoremos las señales que Dios pone en nuestro camino. Si algo está cerrando nuestro camino, amados hermanos, de pronto no es el diablo, de pronto es Dios guardándonos. A veces la frustración es la misericordia disfrazada de Dios, no olvides eso. Porque en Hebreos 12:6 dice que al que Él ama, disciplina. Y la disciplina no es grata, a nadie le gusta que lo disciplinen. A nadie le gusta que lo disciplinen. Cuarto punto. Cuando un burro sabe más o sabe mejor.
Segunda de Pedro 2:16 dice: el que fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga hablando con voz humana refrenó la locura del profeta. En la Biblia conocemos dos animales que hablaron: el asna, la burra, ¿y quién fue el otro? La serpiente. Son los dos únicos animales que la Biblia menciona que hablan con voz humana. Hay tres causas de los errores que cometió Balaam. ¿Se acuerdan los que vimos anteriormente? Y una de esas causas es el desconocimiento de la instrucción divina. Sabía lo que Dios quería, pero siempre buscaba una segunda opinión, una segunda alternativa. Sabía lo que Dios había determinado para el pueblo. Él sabía que no podía maldecirlo, pero aún estaba buscando la manera de que le dijeran: lo puedes hacer de esta manera, o que Dios dijera: hazlo. Siempre quería una segunda opinión. Balaam sabía qué hacer, amados hermanos, pero nunca aplicó lo que tenía que hacer. Gloria a Dios. Sabía que tenía que hacer, amado hermano, pero no lo aplicó. Otra de las causas es falta de sensibilidad espiritual. No discernió la presencia del ángel del Señor. Y es que cuando nuestro corazón está dividido, comenzamos a perder la sensibilidad espiritual. Y un ejemplo palpable lo tenemos en la palabra con Balaam. Aparte de eso, tenía una búsqueda de una ganancia personal. Él anhelaba, deseaba lo que se le iba a pagar, lo que iba a recibir. Eso lo anhelaba en su corazón. Había un interés personal que se sobreponía sobre lo que Dios había establecido y lo que Dios mandaba, sobre las instrucciones que Dios había dado en su palabra. Nosotros hoy en día sabemos lo que la palabra nos manda, lo que la palabra nos dice. Constantemente la palabra nos está confrontando y nos está corrigiendo, nos está exhortando. Pero depende de nosotros si en nuestro corazón dejamos que esa palabra haya cabida. Porque si nuestro corazón está dividido, lo más seguro es que esa palabra resbala y no cae. No cae. No insistamos en lo que Dios sabemos que va a decir que no. No insistamos. No cambiemos la obediencia por conveniencia. No ignoremos las señales que Dios pone en nuestro camino. A veces, amados hermanos, la voz de la corrección viene de la persona que tú menos esperas o del lugar que menos esperas. Porque si Dios tiene que utilizar a alguien para ponerlo en tu camino y hacerte ver tu error, Él lo va a hacer por su amor que tiene hacia cada uno de nosotros. Él lo va a hacer. Pero siempre dependerá de nosotros si escuchamos y obedecemos. Porque podemos escuchar, pero no obedecer. Simplemente escuchar y cuestionar. Porque para eso somos buenos. Para cuestionar muchas veces lo que no queremos oír. En Números 31:8 vemos el fin de Balaam. Dice: también mataron a espada a Balaam, hijo de Beor, un hombre con un don profético, pero con un corazón corrupto. Murió como enemigo del pueblo de Dios porque eligió su interés
por encima de obedecer lo que Dios mandaba o lo que Dios le había mandado a él. ¿Sabes, amados? En esta mañana Dios nos hace un llamado a la fidelidad. Es lo único que nos puede garantizar el respaldo de Dios en nuestra vida y que Dios pelee nuestras batallas, así como lo hizo con Eliseo, lo hizo con Daniel, lo hizo con los amigos de Daniel cuando los echaron en el horno de fuego, como lo hizo con José cuando fue vendido por sus hermanos. Pero José en su corazón decidió guardarse para Dios. ¿Y Dios qué hizo? Que a pesar de la adversidad, Dios puso algo en él: gracia. En tierra enemiga, cuando tú tienes la gracia de Dios, tú marcas la diferencia. No olvides eso. Y José, a pesar de que había sido alejado de su familia y que emocionalmente podía estar acabado, porque igual que nosotros, él también tenía emociones, sentimientos y sentía igual que nosotros. Y una de las cosas que más duele a un ser humano es cuando su propia familia le clava el cuchillo en la espalda. Eso es lo que más duele. Y eso lo había experimentado José. Pero aún así, él en su corazón decidió serle fiel a Dios. ¿Y qué hace Dios? A pesar de lo que le iba a esperar en Egipto, a pesar de que iba a ser calumniado, de que iba a ser metido en la cárcel, Dios pone gracia sobre él. Y es que aunque el enemigo nos ponga trabas y nos haga pasar por caminos difíciles, la gracia de Dios siempre va a estar disponible para nosotros, amados hermanos. Y Él nos va a sacar con brazo firme y adelante. Porque ese es Dios. El salmista decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Por qué? Porque es misericordioso. Y por algo más fuerte, Él nunca desampara la obra de sus manos. Nunca. Y eso es algo que el enemigo no quiere que tú y yo lo tengamos atesorado en nuestro corazón. Porque cuando las cosas están bien, nosotros todo en bendición, todo chévere, ¿no? Pero cuando las cosas están mal, Él no quiere que tú tengas en tu corazón guardado que lo que Dios comenzó lo va a terminar. De que si hay un propósito de Dios en tu vida, Él va a convertir eso negativo en positivo. Porque ese es Dios. Pero nuestra naturaleza nos hace ver otra cosa. Por eso necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida y tener una relación con Dios, porque es lo que nos va a pedir, nos va a permitir tener ese discernimiento que tuvo la burra y que no tuvo Balaam. Amados, no todo lo que brilla es bendición. La verdadera victoria del creyente está en obedecer, no en insistir. Balaam conocía la voz de Dios, pero no se dejó transformar por ella. Su historia es una advertencia. Podemos ser usados por Dios en muchas ocasiones y aún así perder el rumbo si no guardamos el corazón. Ojo con eso. En Romanos 12:14 la palabra nos dice: bendigan a los que persiguen, a los que los persiguen, y bendigan y no maldigan. Eso no es fácil, eso es difícil. Pero yo te digo algo: cuando alguien a ti te maldice y tú le respondes de la misma manera, brother, tú tienes un problema. Hay algo que no está bien.
hay algo que no está bien. Porque el mismo Señor Jesús nos dio el ejemplo. Yo creo que nadie aquí ha sufrido lo que el Señor Jesús sufrió. Pero sin embargo, Él lo que hizo fue bendecirlos y orar por ellos. Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Y a veces esas cosas es fácil leerlas en la Biblia, pero interiorizarlas, vivirlas, no es fácil, no es sencillo, no es fácil. Pero Pablo decía, bendigan a los que los persiguen, y era un hombre que tenía la autoridad y potestad para decirlo, porque sobre su cuerpo llevaba las marcas de predicar el evangelio. Si alguien había sufrido después del Señor Jesús, aparte de Esteban, había sido Pablo. Y a los romanos él les decía, bendigan a los que los persiguen. Amados, aprendamos a reconocer las burras en nuestro camino. Esas circunstancias o personas que Dios usa para determinar o para detenernos antes de que el desastre llegue a nuestras vidas. Y que como Israel podamos decir, Dios ha bendecido y nadie lo podrá revertir. Dios te ha bendecido a ti. Dios ha decidido bendecirnos a cada uno de nosotros. Pero una de las cosas que el enemigo quiere es trabajar nuestra mente. Porque si Él entra en nuestra mente, Él ganará un terreno valioso. Y la única manera de que tú y yo podamos blindar nuestra mente es creyendo las promesas que están en la palabra y que podamos nutrirnos de esta palabra. Porque aquí encontramos, como le he dicho varias veces, encontramos hombres y mujeres igual, común y corriente como nosotros, que hicieron grandes cosas, pero también hicieron sus cosas que no eran buenas. También la embarraron. Pero que aprendieron a no tener un corazón dividido. Y que a pesar de las circunstancias, decidieron serle fiel a Dios y guardaron su corazón. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies, amados hermanos. En esta mañana, Dios desea que cada uno de nosotros, amados hermanos, revisemos nuestro corazón. Y de pronto hay cosas que estamos pidiendo que sabemos que no son de Dios. Y sabemos que no, Dios no las va a aprobar, pero aún así insistimos y las queremos, las anhelamos y buscamos quien nos diga que sí. O buscamos al pastor, el profeta, el predicador que nos diga sí, eso que tú estás pidiendo, eso es. Y sabemos que Dios no está de acuerdo y que la palabra nos los enseña. En esta mañana, Dios desea que le escuchemos, pero aparte que le escuchemos, también que le obedezcamos. Y vamos a pedirle al Señor esta mañana que nos ayude a escuchar su voz, pero más allá, nos ayudes a obedecerle. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana porque tú eres maravilloso, tú eres precioso, Señor. Gracias porque tú eres fiel, mi Rey, tú eres maravilloso. Gracias porque tu palabra, Señor, es un refrigerio, Señor, a nuestra alma. Gracias porque tu palabra es medicina, Señor, aún a nuestro cuerpo, Señor Padre. Gracias, Señor Dios, porque en esta mañana tú nos invitas, Señor Dios, a serte fiel. Padre, tú conoces nuestro corazón, Señor. ¿Qué podemos ocultarte a ti, Señor? Tú sabes si alguno aquí de nosotros tenemos nuestro corazón dividido, Señor. Ayúdanos
Ayúdanos a entregarte nuestro corazón 100%, Señor. No reservar nada para nosotros, sino entregarte todo a ti, Señor. Tú eres maravilloso, Señor, eres precioso. En esta mañana yo llego junto con este pueblo, Señor, delante de tu presencia, mi Rey, y te pido, Señor, de que seas tú, Señor Dios, librando las batallas que no podemos librar, Señor, que se nos dificulta, que las fuerzas se van, que las perdemos, Dios. En aquellas cosas que volvemos a recaer una y otra vez, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a guardar nuestro corazón, Señor. Que el enemigo no tome ventaja y que nuestro corazón no se divida, Señor Dios, frente a circunstancias que se salen de nuestro control, Señor. Te pedimos que seas tú ministrando, Señor, al corazón de cada uno de los que estamos aquí, a nuestra mente, a nuestro espíritu, Señor. Que podamos decir como David: Jehová cumplirá su propósito en mí, porque Él nunca desampara la obra de sus manos. Que esa sea nuestra confianza en esta mañana, Señor. Que nos podamos enamorar cada día más y más de ti, Señor. Que podamos anhelar tu presencia cada día en nuestra vida, Señor. Que nuestros oídos puedan estar prestos, pero que nuestro corazón esté dispuesto a obedecerte, Señor, sin cuestionar, sabiendo que tú deseas lo mejor para cada uno de nosotros, Padre. Mira las vidas que nos visitan por primera vez, Señor. Aquellos que nos están viendo por las redes, Padre. Espíritu Santo, toca el corazón, Señor. Ministra la convicción, Señor, Padre, en el nombre de Jesús en esta hora. Revélate, Señor, a aquellos, Señor, que necesitan que tu luz gloriosa resplandezca sobre sus vidas, Padre. Tú eres el Dios que desea lo mejor para tu pueblo, Señor. Y sabemos, mi Rey, que tú peleas nuestras batallas y tú peleas por cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor. Sí, Señor. La batalla es tuya, Señor. Habla ahí con el Señor. Este es un momento especial para que le cuentes y hables con Dios y le puedas decir allí del profundo de tu corazón, decirle: Señor, aquí estoy. Yo quiero servirte, quiero ser instrumento en tus manos. Quita de mi vida lo que lo impide. Este es el momento especial que ha hecho el Señor para ti. Él quiere darte una vida en victoria. Esta es la oportunidad, esta es la mañana que Dios ha colocado para tu vida, para bendecirte. Dios tiene pensamientos de bien y tiene propósitos maravillosos para cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Voy a ver la victoria. Sí, Señor. Voy a ver la victoria. Vamos a ver la victoria, Señor. La batalla es tuya, Gracias. Señor. Gracias, Padre, tú eres maravilloso. Gracias, Señor, porque tú eres grande, Señor, y eres fiel. Y te damos un fuerte aplauso, mi Rey, porque tú te lo mereces. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque veremos la victoria en ti, Señor. Porque si tú peleas por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros, amado Señor? Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos. Amados, no olvides que si somos fieles al Señor, Él nos dará la victoria y cuidará de cada uno de nosotros. Como último punto, amados hermanos,
¿Y esas luces faltan? Sí, toca arreglar. Estamos en el canal 3, hermano. Muchachos, estamos al aire. Claro, Sí, estamos siempre en vivo. estamos al aire. Pero. Quizá porque nos estamos viendo nosotros en la cámara. Nos vemos en las cámaras. Arregla en su. Ay, no. Cámbiala. Ya solucionamos. Venga, espere porque no aprovechamos y hacemos la invitación a la vigilia, ya que estamos nosotros proyectándonos. Buena idea. Entonces, iglesia, los queremos invitar el viernes 24 de octubre a las 7 de la noche a la vigilia en nuestro auditorio. Entonces esperamos. Gloria a Dios. ¿Y esas luces faltan? Amados hermanos, esta es una invitación. Es importante estos tiempos para buscar la presencia de Dios. Y qué bueno poder contar con la presencia de ustedes en la vigilia. Están cordialmente invitados. No sé si hay alguna persona que nos visite por primera vez. Por favor, levanta su mano. Si hay alguien que nos visite por primera vez en esta mañana. ¿No veo a nadie? Bueno, vamos a estar orando, amados hermanos, por las ofrendas y para salir de este lugar. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, eres precioso. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor Dios, por mis hermanos que traen sus ofrendas, sus diezmos. Padre, porque sabemos que la bendición tuya sobreabunda sobre tu pueblo, Padre. Oramos por aquellos hermanos que están pasando por momentos difíciles económicamente, Señor. Que no hay un trabajo, Señor, no hay una solvencia económica, que seas tú, Señor, abriendo la ventana de los cielos y seas proveyendo, Señor, un trabajo, Señor, y una bendición económica sobre sus vidas, Padre. Sabemos que tú eres el Dios que provee y que, Señor, tuyo es el oro y la plata, Señor, y que tú siempre, Señor, bendices a tu pueblo, Señor. Eso lo creemos en esta mañana, Padre. De igual manera, Señor, bendecimos a cada hogar aquí representado en esta mañana, Señor. Padre, colocamos este resto, Señor Dios, o esta semana que entra, Padre, y te pedimos que la bendición tuya, Señor, reposes, Padre, sobre nuestras vidas, y todo lo que nuestras manos emprendan, Señor, sea bendecido por ti, Padre. Que la gracia tuya, que tu Espíritu Santo y que ángeles tuyos, Señor, sean alrededor nuestro, y que la bendición tuya, que es la que perdura, sea sobre nuestra vida hoy y siempre. En el nombre de Jesús te damos la gracia, mi Rey. Amén y amén.